La regla no debería de doler. Pero algo no está funcionando. Todo eso al final está movido por las hormonas, una melodía, una música. Y cuando falla, lo notas. ¿Qué comemos realmente malo? ¿El alcohol cómo influye en la salud hormonal de las mujeres? Pues es un tóxico. Y lo peor es que tiene consecuencias. Vamos a ir todas las mujeres perdiendo óvulos. Empieza mucho antes de lo que crees. La menopausia empieza antes de los 37. ¿Por qué a muchas mujeres les produce malestar o mucho dolor lo que es la regla? ¿Por qué sucede esto? ¿Y qué señales puede ver esta chica que le duele tanto la regla para que diga tengo que ir al ginecólogo? Sonia, ¿cuál es el mayor miedo de tus pacientes? Pues llegar a ser mayores y no reconocerse. Y tener que depender de otras personas. Uh-huh. Y para que la audiencia se explique todo esto, ¿a qué te dedicas y por qué estás hoy aquí? Soy ginecóloga, me dedico al cuidado y a la atención de las mujeres Uh-huh. en sus diferentes etapas de su vida. Y principalmente, pues, a partir de esa transición hormonal, sobre todo, pues, en menopausia. Increíble. ¿Y qué fue lo que se despertó en ti para querer ayudar a las mujeres a tener una salud mejor y todo esto? Yo creo que, sobre todo, el propósito Uh-huh. de qué quieres ser de mayor, ¿no? Al final, cuando empiezas una carrera como medicina, yo sabía que quería ser médico cuando tenía 3, 4 años, que te preguntabas, ¿y qué quieres ser de mayor? Y yo les decía a mis padres, yo quiero ser médico. En casa nadie había estudiado medicina, ni teníamos contacto directo con el sector de la medicina, pero era una idea que yo veía que me apasionaba y que era cada vez el descubrir el cuerpo humano, hacerte cada vez más preguntas, esa fisiología que lleva el ser humano, pues a partir de ahí fue cuando decidí que todas esas preguntas que me estaba haciendo, pues buscar la respuesta. Y donde más la encontré fue en la medicina. Es verdad que luego fueron surgiendo más preguntas. Y pues ese fue como el motor que me llevó a hacer esta profesión. Y dentro de ella, pues luego sí que encontré sentido en la salud hormonal, la importancia de todas las hormonas, que son esos mensajeros químicos que hay en el cuerpo y que nos van y se van hablando entre ellos y nos van haciendo tal y como somos. Claro, porque la carrera de la especialidad de ginecóloga, o sea, tiene que ver también con las hormonas que producís las mujeres. No solamente las que producimos las mujeres, todas las hormonas que hay en nuestro cuerpo son importantes tanto para las mujeres como para los hombres. Evidentemente, en mi terreno de la ginecología, pues como dice la palabra, pues te dedicas al cuidado de la mujer en todas sus etapas, desde que prácticamente estás dentro, o sea, estás embarazada, aunque puede ser un chico o una chica, pero bueno, el embarazo, cuidando al feto, ¿no? A ese bebé que crece dentro de la madre, como luego cuando ya empiezan con las primeras reglas, las primeras relaciones sexuales, los métodos anticonceptivos que tenemos, luego pues pasamos a ya más pues esa búsqueda de embarazo, el nacimiento de la vida, que también me gusta mucho la medicina reproductiva, y luego pasaríamos ya a esa etapa de transición hormonal, que es como la gran desconocida y donde intervienen todas estas hormonas, no solamente las sexuales, sino también el cortisol, la oxitocina, la dopamina, la melatonina, ya empiezan como a fluctuar. Hasta los 25 o 30 años, tanto mujeres como hombres, prácticamente su cuerpo es capaz de compensar pues diferentes excesos, pero ya a partir de los 30 ahí hay cambios sutiles. Vosotros os queda un poquito para llegar, pero ahí aparecen cambios sutiles que se deben sobre todo a esa comunicación de las hormonas.
y esa magia al final que hace que el organismo funcione, pues que nos permita estar hablando ahora, nos permita estar sintiendo, nos permita estar activos, de si ahora pues se cae un foco, pues enseguida levantarnos y cogerlo, y todo eso es gracias a las señales que estamos recibiendo continuamente en nuestro organismo. Y todo eso al final está movido por las hormonas y otras moléculas, por supuesto. Y Sonia, ¿cuál es el proceso que se produce en el ciclo menstrual de una mujer? Desde que empieza el ciclo hasta que termina. Pues eso es, yo siempre lo explico un poco como si fuera una melodía, una música, ¿vale? Porque tienen que estar todas las hormonas y todas las moléculas y las proteínas y todo tiene que estar sincronizado, como en una música. Tenemos diferentes notas que van a sonar en determinado momento, van a aparecer en determinados estadios o en determinadas fases de este ciclo menstrual. Pero bueno, para resumir, pues primero tenemos una primera fase que siempre empieza cuando viene la regla. Es decir, el primer día de la regla es el primer día de nuestro ciclo menstrual. Y a partir de aquí, en los ovarios se empiezan a secretar hormonas, en concreto el estradiol, los estrógenos, que son como la hormona por excelencia de las mujeres. Pero para que el estradiol se secrete, primero en el cerebro, en nuestra hipófisis, tiene que tener la señal para que se secrete este estrógeno. Entonces esa señal nos la dan dos hormonas principalmente, que son la FSH y la LH. La FSH es la hormona folículo estimulante. Entonces en los ovarios, cuando llega esta hormona, va a decir al ovario que se ponga a trabajar y a crecer este folículo. En la primera fase del ciclo menstrual, que es la fase folicular, por eso se llama así, es donde van a ir esos estrógenos produciéndose y van a, dentro del pool o del almacén de folículos que hay dentro del ovario, le van a decir al ovario, se va a ir seleccionando aquel folículo que es el folículo dominante entre todos. También intervienen muchas moléculas, pero en líneas generales lo vamos a dejar así. Entonces, esta música empieza con esa FSH que va al ovario y le dice que se ponga a trabajar y empieza a secretar el estrógenos y empiezan a ascender los estrógenos. Y cuando ya se ha seleccionado uno de los folículos, que es el dominante, como decíamos, pues eso va a provocar que la LH, que era la otra hormona que estaba en el cerebro, tenga un pico. Y ese pico de la LH va a provocar que el folículo, que ya está seleccionado, ovule. Y es el momento de la ovulación. Aquí, en este punto, ya la progesterona también empieza a secretarse, porque cuando el folículo ovula, en ese momento, las células que lo rodean, porque el folículo pues es como un diamante que hay dentro del cuerpo de las mujeres. Cuando ese óvulo ovula, la habitación que quedaba en el ovario se convierte en cuerpo lúteo y ahí se empiezan a secretar la progesterona, que es la hormona dominante en la segunda fase del ciclo menstrual, que es la fase lútea. En esta fase, la progesterona va a determinar si nos quedamos embarazadas o no, pues va a seguir secretando esta hormona en mayores cantidades. De ahí la importancia también de cuando las mujeres tienen cambios hormonales y demás, pues muchas veces la primera hormona que se nos desajusta es la progesterona y pueden estar pues más irritables, porque esta hormona nos aporta también mucha tranquilidad y mucha sensación de placer y de relajación. Entonces, como decía, en esa segunda fase donde la progesterona está más activa, pues si nos quedamos embarazadas seguirá el proceso manteniéndose con esta progesterona hasta que ya en el embarazo la placenta también vaya a secretar progesterona, pero esto estamos hablando a lo mejor a partir de la
sexta, octava semana, que ya coge más el relevo el embarazo que lo que sería en el ovario, ¿vale? Y si no nos quedamos embarazadas, pues esta progesterona, como no recibe la señal de la propia placenta, de la propia implantación que se produce y demás, pues deja de producirse y es cuando nos baja la regla. Ya sí quedaría como esa melodía. De ahí la importancia de que esté todo sincronizado, tanto la progesterona como los estrógenos, como las otras hormonas que también son muy importantes dentro de lo que es el proceso de la fase menstrual, el ciclo menstrual que decíamos, que esté todo coordinado, ¿no? Si al final se nos va una nota, pues a lo mejor pues, podemos compensarla cuanto más jóvenes somos, pero luego ya, cuanto más va pasando los años, pues más dificultades empiezan a aparecer en esta sincronía tan perfecta del ciclo menstrual. Y Sonia, ¿por qué a muchas mujeres les produce malestar o mucho dolor lo que es la regla? ¿Por qué sucede esto? Pues porque la regla, al final, en el endometrio también surgen cambios, que nos hemos centrado en el ovario. En el endometrio es la capita más interna que tiene el útero. Yo muchas veces a mis pacientes les digo que el útero es como una pera, en la que tendríamos la piel, que es la capa más serosa, luego tendríamos la pulpa, la fruta de la pera en sí, que ese sería el miometrio, y donde está el tallito, la semillita ese sería como el endometrio. Entonces ahí, en ese endometrio, también está muy influenciado por las hormonas. De hecho, en la primera fase del ciclo, que era la fase folicular, aquí el endometrio va creciendo. Y cuando ya luego llega la progesterona, se decidualiza este endometrio y si no recibe el input, por decirlo de alguna manera, del embarazo, pues esa progesterona desciende y ese descenso va a provocar que esta capita que se forma se despegue de lo que es la cavidad endometrial y se produzca la menstruación. Pero claro, eso libera un montón de sustancias que son más inflamatorias, histaminas y demás. Entonces, muchas mujeres también es verdad que tienen alterado este ciclo a nivel de los marcadores de la inflamación y demás, pues por diferentes patologías, y por eso muchas presentan dolor. Porque esta inflamación, claro, al final la inflamación, pensad que es como si fuera, tú tienes un nivel. Entonces, si hay niveles de inflamación que nosotros somos capaces de soportar y nos puede un poquito molestar y demás, pero si nosotras ya de por sí lo que es ese barril lo tenemos muy lleno, pues al mínimo input, como sería la menstruación, pues aparece un dolor pues mucho más intenso y fuerte. Y que la regla duela, pues puede llegar a ser en ciertos grados soportable y normal, pero si duele mucho, que impide tener que, pues, tu actividad normal del día, hay muchas chicas jóvenes que les impide ir incluso al instituto o a trabajar y demás, eso hay que revisarlo en consulta, porque ahí nos está indicando que algo está pasando y puede ir más allá de ser un proceso normal, porque de normal la regla no debería de doler. ¿Y qué señales puede ver esta chica que le duele tanto la regla para que diga, tengo que ir al ginecólogo y revisarlo? Pues sobre todo eso, ¿no? Que te impida, hay muchas chicas que a lo mejor pues se encuentran más molestas, más hinchadas, más inflamadas, pero es una inflamación que a ti te permite, sin tener que tomar nada de medicación, te permite realizar tu actividad física, o sea, tu actividad normal, tu rutina diaria. Si ya necesitas tomar algún analgésico o antiinflamatorio, para un paracetamol, no vamos a decir marcas tampoco, un ibuprofeno o lo que sea, pues ahí sí que debemos consultar, porque sí que nos puede estar indicando algún tipo de patología asociada. Hay muchas chicas que simplemente realizando un cambio en su alimentación
consiguen que esa inflamación que contábamos basal no esté ese cubo tan lleno para que cuando venga la regla se desborde, sino que con cambios a nivel del estilo de vida conseguimos bajar esa inflamación basal y que cuando venga la regla pues lo noten un poquito, pero que no tengan ni que tomar analgésicos ni nada para controlarlo. Pero sí que pueden haber patologías detrás de esas ciclos dolorosos. Nosotros a nivel técnico médico, cuando a una chica le duele la regla decimos que tiene una dismenorrea, y luego pues dentro de esa dismenorrea pues hay causas que pueden ser primarias o secundarias, y ya pues a nivel de la consulta pues lo evaluamos con la exploración, pero sobre todo con la anamnesis, preguntándole toda la primera fase de entrevista con la paciente es para mí la más importante, en donde más claves vas a tener para decidir cuál es principalmente la causa de ese dolor. ¿Y qué hábitos cometen las chicas jóvenes hoy que les hacen que estos dolores de regla sean tan fuertes y tan que les impiden su vida diaria? Pues es que yo creo que es que comemos realmente mal, o sea, tenemos unos hábitos de vida también, yo creo que muy, bueno, creo no, estoy casi segura que muy influenciadas por la industria, ¿no? De pues el consumo de productos ultraprocesados, que no sé, vosotros lo sabréis, ¿no? Que si vais al instituto, a la universidad, allí ahora está cambiando la tendencia, ¿no? Al final parece que todo lo que es fit o todo lo que es orgánico ahora como que está teniendo más cabida dentro de la sociedad, pero vamos, hasta yo voy a recoger a mis hijos al cole y me da lástima las basuras que hay en el parque que hay más cercano, porque están llenas de bollería industrial, de bolsas de patatas fritas, de chucherías, de productos que al final todo esto, que el azúcar, el otro día me preguntaban, ¿el azúcar es veneno? Y yo, no es veneno, pero al final es un hidrato de carbono que lo necesitamos, pero ¿qué entendemos por azúcar? Claro. O sea, no es lo mismo el azúcar que te va a proporcionar la glucosa, ¿no? Que te va a proporcionar una manzana tal cual que el pudding de manzana o el yogur de manzana, que está lleno de químicos. Exacto, de químicos, y eso pues influye mucho, ¿no? Y luego pues el ejercicio físico, al final todo el mundo pasa, más que el ejercicio físico, la actividad física en sí. Antiguamente pues mi suegro, que es una persona que tiene 82 años, está súper sana y súper activa, pero es que su vida ha sido, cuando él iba al colegio, que siempre lo cuenta, tenía que caminar 3 kilómetros para ir al colegio. Claro. Ahora si tienes que bajar 3 calles, vas en coche. Entonces toda esa actividad que no hace, yo me paso, sí, yo puedo entrenar 1 hora a la semana, o sea, 1 hora al día, pero luego estoy 8 horas sentada en la consulta cuando no estoy 10. Entonces, es que ese sedentarismo que tenemos por comodidad, que tenemos incorporado en nuestra rutina, es lo que nos está muchas veces condicionando, ¿no? Esa inflamación, de esa falta de actividad, de esa falta de generación de impulsos que nuestro cuerpo necesita, porque viene de nuestros predecesores. Entonces, hemos cambiado tanto la sociedad, la hemos hecho tan cómoda que al final pues nos está también condicionando a que eso no quita que no pueda haber chicas que tengan patología, pero así de entrada es sobre todo ese estilo de vida el que nos está llevando a una inflamación, a que el umbral de la inflamación pues suba de forma basal. ¿Y el alcohol? ¿Cómo influye en la salud hormonal de las mujeres? Pues es un tóxico, el alcohol es un tóxico, es verdad que lo tenemos como culturalmente normalizado,
pero no deja de ser un tóxico, es un azúcar, o sea, es parte del alcohol, se va a reducir a azúcar y al final, pues eso, no es un veneno, pero casi, porque ya no lo que te va a provocar a nivel de desinhibición y demás, sino a nivel de tu organismo. Te va a condicionar porque le estás introduciendo pues un tóxico que tenemos muy normalizado, ¿no? Dentro de la sociedad y no sabemos salir un día o quedar a tomar, y más aquí en España, ¿no? Quedar a tomar unas cañas y ya lo dice la palabra, caña. Está muy normalizado. ¿Y qué es peor? O sea, el alcohol cuando lo consumes de forma de me pego una borrachera que flipas una noche, o cuando lo consumes de manera periódica me tomo una copa de vino todos los días. Pues sí, a ver, con el alcohol pasa algo que es verdad que, o sea, si lleva alcohol, por ejemplo, al final la cerveza, por ejemplo, también depende mucho de la graduación, claro. Entonces, cuanto más grados tenga esa bebida, pues peor va a ser para tu organismo volver a recuperarse. Ahí también entra mucho en juego pues esa compensación, ¿no? del organismo. Yo con una cerveza, pues puedo ya ir contentita, ¿no? Pero sí que es verdad que y a lo mejor otra persona necesita tomarse 8 Claro. Para llegar a un estado más de desinhibición y de alegría. Entonces, contestando a tu pregunta, pues yo creo que el consumo de alcohol dentro de pues una cerveza a la semana, una copita del vino cuando pues tienes un evento o lo que sea, pues te lo compro. Que eso, o sea, es peor, pues es alcohol, pero bueno, es un tóxico, pero al final es que estamos invadidos por tóxicos y cuanto menos consumamos mejor, pero bueno, llega a ser, incluso hay estudios ahí que para mí están un poco sesgados, pero sí que comentan como que al final no es la cerveza o una copa de vino no se reduce solamente a esa parte de alcohol que lleva, sino también pues el lúpulo que pueda llevar la cerveza, pues puede ser conveniente para ciertas mujeres y demás. O el alcohol se puede tomar 0,0, Claro. por ejemplo, la cerveza, ¿no? Pero sí, o sea, al final, pues ese consumo diario, es pues como el azúcar, ¿no? O sea, tú porque un día sea tu cumpleaños y te comas pues un trocito de tarta, pues tampoco te va a pasar nada, evidentemente, pero ese consumo diario, que era lo que hablábamos, ¿no? De todos los días, pues para desayunar bollería, para merendar bollería o productos salados, da igual, pero al final todos esos procesos ultraprocesados que son tóxicos, pues sí que nos van a condicionar nuestro resultado final y lo que estamos invirtiendo ahora en nuestra salud. No los vamos a ver de hoy para mañana, sino lo vamos a ver con el paso del tiempo, ¿no? Que están a 20 años o a 10 años vista. ¿Y la menopausia? ¿Qué preocupación tienen las mujeres ya de una edad avanzada con ella? Pues sobre todo, claro, la menopausia no es algo que les llegue de golpe, pero muchas mujeres sí que empiezan a percibir esos síntomas como más súbitos y repentinos, sobre todo pues el tema de los sofocos, ¿no? Y son mujeres que normalmente pues tienen muchas responsabilidades, tanto pues en casa, porque tienen que cuidar tanto de los hijos como de los padres, tienen que cuidar de su trabajo, tienen que cuidar de su pareja, y antes eran capaces de sostener esas agendas imposibles, y cuando aparecen ya síntomas que les están condicionando su calidad de vida, pues dolores articulares, pérdidas de memoria, les cambia el humor, claro, todo eso hace que al final no consigas mantenerte en esa cresta de la ola, ¿no? Que yo siempre digo que estamos, pues la inmensa mayoría de mujeres ahí, y de repente aparecen todos estos síntomas y es como que te pretendan tirar de esa ola.
hay a través de, pues, de la ginecología y de diferente, pues yo aplico mi metodología a todas ellas para que esa menopausia, ¿no? Que esa palabra que suena tan mal, pase a ser plenipausia y sigan estando en la cresta de la ola y que su calidad de vida no se vea tan perjudicada. Claro, al final la menopausia es el fin de la fertilidad, podríamos decirlo así. Sí, podríamos resumirlo Pero, con... ¿qué cosas afectan a la fertilidad antes de llegar a la menopausia? Este estilo de vida que comentábamos antes, ¿también está afectando a que las mujeres ahora son menos fértiles? A ver, las mujeres somos fértiles, lo que pasa que el concepto de la cultura Ujú. sí que nos está condicionando a ser menos fértiles, pero porque no estamos buscando o no empezamos a buscar embarazo como lo podrían estar buscando nuestras abuelas o nuestras bisabuelas, que empezaban con 16, 18 años, 20, ya eran la mayoría madres. Ahora no, ahora ¿quién es madre con 20 años? Nadie. Nadie, prácticamente. Entonces es un concepto de sociedad y de cultura actual y del ritmo de vida que llevamos las mujeres. Entonces postergamos la maternidad Ujú. a los, pues de media en España, pues ahora estaremos pues sobre los 34 o 35 años para tener nuestro primer hijo. Sí. 32 creo recordar en el último estudio, perdón. Ujú. Que el último estudio que he leído respecto a la edad media de la mujer española para ser madre, primer hijo, a los 32 años. Claro. Eso no. Muchas mujeres, pues, postergamos la maternidad porque o bien no tenemos pareja, o bien no tenemos un trabajo, unas condiciones laborales estables y prometedoras. Postergamos porque queremos otro estilo de vida, queremos viajar, queremos disfrutar, ¿no? De ya pues nuestros, con unos, pues con un trabajo estable, con nuestro dinero, ¿no? Y disfrutar. Pero es que la reserva ovárica que teníamos estaba dentro de... O sea, hay un dato muy curioso que cuento en mi libro, y es que la reserva ovárica nuestra, nuestro mayor punto de dotación de óvulos, la tenemos a las 20 semanas de gestación. Es decir, cuando nuestros padres van a hacerse la eco 20, ahí es el mayor número de óvulos que tenemos las mujeres. Y esa reserva va cayendo conforme nacemos. Cuando ya tenemos nuestra primera regla, ya tenemos muchos menos óvulos. Y luego, día tras día, tengamos o no tengamos unos hábitos de vida saludables, pues vamos a ir todas las mujeres perdiendo óvulos. Evidentemente, aquella que tenga un consumo excesivo de ultraprocesados, fume, beba, efectivamente, tengan tóxicos en su vida, pues esa caída va a ser mucho más pronunciada. Claro, al fin y al cabo, cuanto menos te cuides, menos fértil eres. Podríamos decirlo así. Sí, porque vas perdiendo pues esos óvulos y esa calidad del óvulo, porque el óvulo ya estaba, ya te he dicho, cuando éramos un bebé dentro del vientre de nuestra mamá. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de calidad del óvulo? Pues claro, una cosa, muy buena pregunta, Pablo. Una cosa es la calidad o sea, la cantidad, perdona, que era el número de ovocitos que tenemos, ¿no? Y la otra es la calidad. Al final, el óvulo, si está dentro de ya formado, está rodeado por un montón de células, él también recibe muchas señales, muchos mensajeros químicos de los que hablábamos, de esas hormonas y de otras moléculas que le pueden estar dañando. Entonces, si el óvulo va perdiendo calidad conforme vamos avanzando en nuestra vida y no nos vamos cuidando y pues adquiriendo esos hábitos de vida saludables, van
esta calidad va a disminuir, pues se va a ver reflejada pues en el material genético, vamos a ir teniendo pues más mutaciones, va a ir oxidándose todas esas células que nos van también a ayudar a reparar esas pequeñas alteraciones que pueden haber en el ADN. Y pues eso va a hacer que, claro, cuando lleguemos a los 35 años, principalmente, pues entre que la calidad ya no es la que era y entre que la cantidad también ha disminuido, y a partir de los 35 todavía disminuye de forma más considerable, más abrupta, pues nos encontramos con que no todas las mujeres son capaces de conseguir un embarazo de forma natural. ¿Y las pastillas anticonceptivas inciden en esta fertilidad a largo plazo? No. Las pastillas anticonceptivas lo que nos van a ayudar es a decidir que no, no quedarnos embarazada. Al mismo tiempo, desde la ginecología, dependiendo de la dosis o de la molécula que la asociemos al anticonceptivo, porque el anticonceptivo principalmente está formado por progesterona, como hemos hablado, o un derivado de la progesterona, y el estradiol. Entonces, el estradiol normalmente hay variedades ya, cada vez hay más variedades, pero normalmente utilizamos en mujeres jóvenes el etinilestradiol, y que es un químico que tiene 1000 veces más potencia que el propio estradiol de la mujer, que secretado fisiológicamente, y luego el derivado progestágeno. Pues aquí en el derivado progestágeno podemos utilizar diferentes compuestos que nos ayudan pues a tratar diferentes patologías que le puedan aparecer a la mujer. Por ejemplo, pues hirsutismo, pues el acné, pues también podemos ayudarla con el tema de los sangrados, con el tema de un poquito el aumento de peso, esa retención de líquidos, esa dolor de la menstruación, todo eso con diferentes compuestos derivados de la progesterona. O sea que el anticonceptivo en sí nos va también a ayudar tanto a corregir ese deseo de no ser madres en este momento, como diferentes patologías que se pueden asociar en las diferentes etapas de la mujer. Y respondiendo a tu pregunta, no, lo que hace es un bloqueo, lo que hace es que no ovulen, pero tú lo que vas a ir perdiendo de óvulos lo vas a perder igual, tomes o no tomes anticonceptivos. A eso sí le añadimos que, claro, y aparte el anticonceptivo también nos va a proteger del cáncer de ovario. O sea, hay estudios sólidos y robustos con evidencia científica que nos van a proteger del cáncer de ovario, del endometrio y de otras patologías. Tengo entendido que hay mujeres que estas pastillas no les sientan nada bien, que realmente no son tolerables a ellas. ¿Y cómo se puede dar cuenta una mujer de que esto pues, no le está haciendo bien a su cuerpo? Pues ahí hay muchos compuestos, es decir, ahí yo creo que la mujer se tiene que percibir, ¿no?, que cambios va a notar, ahí tiene que haber también una buena comunicación con el médico, porque a mí me pasa que llegan muchas mujeres a la consulta y me dicen, es que me he empezado a tomar este anticonceptivo porque me lo recomendó mi amiga. Digo, ¿y quién te ha hecho la receta? Dice, no, porque tal, que al final he ido en mi médico de cabecera y se le he pedido. Ya, pues te ha preguntado algo más. Hay que seleccionar, al final hay que personalizar. Estamos en 2026 y la medicina hay que personalizarla. No nos vale que la amiga se la tome, hay que valorar a la mujer, hay que preguntarle, pues como comentábamos, ¿no?, esa primera parte de una consulta médica es fundamental. Hay que hacer una fase social en la medicina amplia, hay que conocerla, a qué se dedica, a qué trabaja, cuál es su actividad física, qué come, qué deja de comer, cómo descansa, si tiene patologías asociadas, si toma alguna medicación por algo, si ha tenido en su familia antecedentes importantes. Todo eso es básico que lo tengamos que recoger, cómo son sus reglas, qué frecuencia tienen las reglas, tiene o no tiene hijos.
son puntos muy importantes que hay que recoger y luego pues al final siempre vamos a darle pues el anticonceptivo más indicado para ella o para lo que más le preocupe y también dependiendo de sus preferencias. Afortunadamente dentro de los anticonceptivos, o sea, hay un abanico de opciones espectacular y cada vez aparecen nuevos fármacos con sus estudios y demás. Entonces ahí es donde nuestro papel como médicos es importante. No nos vale que la amiga se tome unos y yo me quiera tomar el mismo, porque tú eres tú y tu amiga es ella. Entonces, es verdad que al final el anticonceptivo lo que va a hacer era lo que comentábamos antes, ¿no? En ese eje hormonal del ciclo menstrual, que esa sincronía, esa melodía que comentábamos, ¿no? Esa música, pues no todas las mujeres la tienen igual, pero... Y también lo que pasa es que el anticonceptivo, como ya te está dando las hormonas que tiene que secretar el ovario, lo deja en reposo, lo deja sin trabajar, porque ya le está dando la gasolina, el estrógeno y la progesterona. Entonces muchas chicas pues sienten que les baja la libido, que se encuentran un poquito más sequitas y todo esto pues hay que ir ajustándolo respecto o que se sienten un poquito hinchadas. Es verdad que al final el anticonceptivo ha evolucionado mucho a lo largo de la historia, ¿no? de la medicina. En los últimos pues 20 años el anticonceptivo que antes a una chica le producía hinchazón y teníamos ahí sota, caballo y rey, no teníamos 3 tipos, ¿no? Y ha evolucionado muchísimo, ya te digo, gracias a esos estudios, investigación y sobre todo a la parte de la progesterona que lo hemos ido modificando y cada vez son menos las chicas que les funciona. Yo siempre les digo que le tienes que dar pues un par de meses al anticonceptivo para ver cómo te sienta y cómo tú te adaptas a él, que no o el anticonceptivo se adapta a ti. Al final tenemos que dejar un poquito de margen para que ese equilibrio hormonal también se establezca dentro del cuerpo de la mujer. Es que estamos, como vivimos mucho en la sociedad de la inmediatez, Pablo, que es que lo quiero ya y quiero que me funcione ya y eso no es así. Esto es un proceso tanto a nivel del anticonceptivo como a nivel de la menopausia como a nivel de quedarnos embarazadas. Es verdad que hay mujeres que a la primera consiguen embarazo, pero también requieren pues una puesta a punto de su cuerpo y de sus hábitos de vida saludable. Pues ya que hemos tratado tu parte más profesional, sí, me gustaría entrar un poco en la persona que se esconde detrás de esta ginecóloga. Y para esto tenemos preparadas unas cuantas fotos que nos han pasado. Bueno, voy a sacarte la primera y así me reacciones a ver. ¿Qué me dices de estos dos dibujos? A ver qué me escondes. Hombre. ¿Quién los ha hecho? Estos dibujos los han hecho mis hijos, que son unos artistas, claro. ¿Qué va a decir su madre, verdad? Pues este dibujo es muy chulo porque es de un día que tuve que ir a trabajar un fin de semana y pues mi marido estaba ocupado, tal, y como era una cosita rápida, pues me los llevé a la consulta y nada, los dejé allí en el despacho con el cuidado de una compañera y nada, esto era como ellos me representaron. Aquí tenían 3 años o 2 y pico. Y el otro, pues tendría 4 o 5 añitos. Sí, yo creo que sí, acababan de entrar el pequeño al cole y el mayor ahora ya tienen 8 y 6 añitos. Y así es como me representaron, sí. El pequeño, de hecho, me dijo que quería ser ginecólogo. Con esto tenía una historia muy, muy, muy curiosa. Y es que, pues eso, fuimos a... ¿Y qué vas a hacer? Yo, vamos a hacer una transferencia de un embrión. ¿Y eso qué es? Me decía el pequeño. Y se lo expliqué mientras conducía, ¿no? Para ir a la clínica, me lo decía en el coche. Y me dice, ¿y qué es la transferencia de un embrión? Y digo, pues eso es un bebé muy chiquitín, muy chiquitín, muy chiquitín, que solamente tiene 5 días y se lo vamos a poner con un tubito muy finito,
en el útero de la mamá, que el útero es donde crecen los bebés. Ah, vale. Pasan las semanas, nada, y cuando estamos en casa un día, yo ahí haciendo cosas, llegué en el baño y me dice, mamá, he dejado embarazada a Martina. Y digo, ¿qué? Sí, que he dejado embarazada a Martina. Y digo, ¿así cómo lo has hecho? ¿Tú te acuerdas cuando fuimos a la clínica? Pues yo cogí un embrión, me lo guardé en el bolsillo y con un tubito muy finito, se lo puse en el útero. Y yo, toma ya. 6 años. Así que nada, este va a ser un crack. Quiere ser ginecólogo, dice. Cuando lo dijo por primera vez no le cabía la palabra en la boca. Pero bueno, ya veremos si quiere ser ginecólogo o qué quiere ser, pero seguro que será lo que él se proponga. Seguro, no tengo duda. Sí, sí. Y esta otra, pues de un concurso que se presentó y ganó un premio. Sí, sí. Ya te digo, unos artistas. Vamos a pasar a la siguiente foto, que tenemos unas cuantas. Y Unas cuantas. ¿qué me dices de estas dos personas y de este día? Hombre. Pues aquí los cracks. Son los que han hecho los dibujos. Sí, sí, sí. Pues mis 2 hijos, esto fue, yo llevo con mi marido pues desde hace 14 años largos, pero no nos habíamos todavía casado. Entonces, pues al final pues van surgiéndote prioridades, por decirlo de alguna manera, y vas un poco postergándolo. Y el año pasado, en mayo, ya pues tocaba formalizar y celebrar pues estos 14 años juntos de lucha, de superación. Han habido momentos buenos y momentos no tan buenos, ¿no? Y entonces pues nada, fue una celebración súper sencilla, muy familiar, muy cercana y nada, luego justo al día siguiente, esto fue el 16 de mayo del 2025, y el 17 de mayo del 2025 nos fuimos de crucero, los cuatro, claro. Ya la vida era diferente y mis hijos tenían que formar parte también de este proceso, de esta celebración. Y hubo tiempo para todo. Tengo que decir pues que esta foto de hecho no la tomamos en el crucero. Y hubo tiempo para todo, momentos para la pareja, momentos para la familia, y ellos también tuvieron sus ratitos de desconexión de los papás, sintiéndose mayores y en su club de allí de amiguetes del crucero. Así que pues una experiencia súper chula. Qué guay. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Pasó este día? Uf. Esta foto es yo que te diría que pues como alcanzar un logro, ¿sabes? El camino, ¿no?, que siempre querías conseguir, y el día que te gradúas, que... ¿Es tu mayor logro? No, o sea, es parte de mis logros, ¿no? Estaría dentro de mi top 3, pero el top 1 son ellos. Es la foto anterior. Mi mayor logro es... Tus hijos. Exacto, son mis hijos, es educarlos, es dejarles un legado y al final ser un ejemplo para ellos, y que pues, cuando yo no esté y ellos tengan, ¿no?, en su cabeza que su madre era una mujer trabajadora, luchadora y sobre todo que creía en sus sueños, y transmitirle, ¿no?, a ellos es la importancia de soñar en grande. Por eso te digo que tanto Saúl como Andreu, ellos tienen la capacidad para ser lo que ellos quieran. No sé si van a ser ginecólogos, si van a ser lo que ellos quieran, lo que ellos se propongan, que lo sean. Exacto. Entonces, yo me propuse cuando tenía 4 años ser médico, y para mí es
uno de mis mayores logros, por supuesto, porque pues todo esto lleva mucho trabajo. Pues yo me acuerdo en segundo de bachillerato, yo me quería quedar en la universidad aquí de Elche, en el campus de San Juan, que es donde estudié medicina. Yo me quería quedar ahí y eso requería pues estudiar muchas horas y para conseguir al final llegar a estudiar medicina en casa, para que tampoco a mis padres les supusiera mayor gasto a nivel económico, porque al final es mucho, mucho sacrificio, no solo por ti, sino por tu familia detrás. Entonces este día pues es súper especial. Y me acuerdo de un gesto de este día, ¿no? Que era, o sea, yo cuando me dieron encima les tocó a los pobres en la última fila del salón de actos, ¿no? Y me acuerdo de coger el diploma y agradecérselo, ¿no? Ese gesto. Así que, y aquí es que, vamos, aquí salgo guapísima con 10 y, qué sé, ¿qué tenía? 18 empecé, pues son 6 años, pues 24 añitos, pues fíjate. Y cuando empezaste ese camino, ¿sabías que lo ibas a conseguir? Sí. No sabía lo que me iba a costar, pero sí. Entonces era una cosa que lo tenía súper claro. Sí. Eso es importante, porque cuando tú mismo te lo crees, lo consigues de verdad. Claro, es que la pregunta que nos tenemos que hacer, que lo hemos estado trabajando esta mañana con mi mentora, Rosa Montaña, no es quién soy, sino quién quiero ser. ¿Quién quiero ser? Porque cuando tú tienes claro quién quieres ser, el camino lo vas a encontrar. Claro. Pero porque el objetivo y tu propósito ya lo tienes marcado. Y porque tienes hacia dónde ir. Si no tienes ni idea de quién quieres ser de aquí a 10 años, 100 años, 50 años, Sí. Realmente hacia dónde vas. Porque ninguna cosa te va a venir bien. Si te vas por aquí, pues no sabes si es lo que quieres. Exacto. Tienes que saber hacia dónde te diriges. Y claro, que luego te van a aparecer un montón de obstáculos hasta Exacto. que llegues a... Por eso que tienes que tenerlo claro, además, porque es que van a haber tentaciones en ese camino. Por supuesto. Y vas a decir, hostia, es que si me desvío por aquí, pero no, tienes que tirar por ahí. Tienes que, pues eso, ser comprometido, la disciplina, ¿no? Al final esta foto sí es un éxito, pero como te diría también Rosa, el éxito y el fracaso duran 24 horas. A partir de aquí ya tenías que tomar la decisión de ponerte a estudiar el MIR e invertir 14 horas de tu vida durante... Pues yo lo estudié. La verdad que tuve suerte porque conseguí... Bueno, la suerte, que esa es otra. La suerte es a base de disciplina, de constancia y tener la mente clara el día del examen. Claro, y al final la suerte es preparación. Efectivamente. O sea, tenemos un chico que vino y dijo, la suerte es una oportunidad que encuentra tu preparación. Exacto. Vamos a pasar a la siguiente foto, Venga, vamos que ya quedan menos. ¿Y qué me dices de esta Sonia? Hombre, Más aquí jovencita. más joven todavía. Aquí tenía Sonia pues 21. Esto fue un Erasmus en Heidelberg, en Alemania. Joder. Un punto de inflexión en mi vida, porque durante ese año no solamente aprendí medicina, aprendí y maduré de forma brutal, porque claro, allí sí que estabas tú sola. Yo siempre he vivido cómoda en casa, mis padres, vamos, hemos tenido todo, prácticamente. A nuestra disposición. Entonces, este año ya, que te tienes que preparar tú tus cosas, que te tienes que organizar, es una experiencia que recomiendo a todos los jóvenes, de tener de salir de casa un año a vivir otras experiencias y a crecer y a saber cómo se pone una lavadora. Y bueno, en casa mi madre me había estado ahí enseñando ya, pero hasta que tú no tienes que ir a vértelas tú solo, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me tocó bastante tarde, considero. Ya tenía mucha base aprendida,
pero hasta que no estás allí en otro idioma, hablando diferente y tal. Pero bueno, es otro propósito, ¿no? De decir, yo quiero ir a estudiar fuera, quiero aprender a cómo es la medicina en Alemania y claro, al final pues te traes unas experiencias brutales en tu vida que te hacen ser la persona que eres ahora mismo. Y sobre todo el hecho de verte solo, de que nadie te hace la cama, nadie te hace la comida y tienes que hacer tú todo. Exacto. Y ese hecho yo creo que te hace crecer tanto que luego eres otra persona cuando vuelves de ese Erasmus. De buscarte, pues eso, la vida ostras, que tengo que ir a hacer las prácticas de neumología a la otra punta de Tengo de que la coger ciudad. este autobús de aquí a allá y claro, si nunca te pones en ese problema, nunca vas a saber hacerlo. Bueno, sí, Si no lo hago yo, ¿quién lo hace? sí. Claro. Y ahora la bici la meto por aquí y... ¿Dónde la dejo? Exacto. Lloviendo. Me acuerdo de ese día lloviendo y digo, madre mía. Sí, pero te hace crecer y te hace Claro, porque luego madurar. veo en la sociedad de hoy en día que hay gente que no sabe ni coger un autobús. Que dicen, "No, ¿en qué parada voy? Que tengo miedo de no meterme en el sitio correcto". Yo, es lo más sencillo del mundo. Claro, y porque al final, si a lo mejor nosotros que somos de ciudades mucho más pequeñas, donde tampoco hay metro, tal, o sea... Es que si te pierdes, pues Ah. mira, has aprendido, ¿sabes? Que por ahí no era y a lo mejor pues la próxima vez ya no te vas a perder. Y aparte que con toda la información que tenemos ahora, pues si Sí, solo eso. tienes que buscar por el móvil y te sale los metros hasta de Cancún. Sí, yo creo, sí, o sea que- exacto. Aquí no había tanto No, ahí teléfono. no. Aquí Claro. el móvil era un Claro. poco para llamar, pero sí que es verdad que sí que ya estaban, pues, no me acuerdo, pero ya hacíamos videollamadas ya. ¿De Skype o algo? Para casa. Sí, Skype, justo. Hacíamos videollamadas con Skype en ese momento. Ahí estarían las Blackberries. Sí, el seguro. móvil ese. El móvil de Nokia. Sí, claro. Tampoco hace tantos años, ¿eh? A lo mejor No. estamos hablando de 15 años. 15 años, sí. Sí. Es que ha crecido tanto esto en Sí, nada. pues, cómo cambia, ¿no? La Ujú. tecnología y sobre todo ha sido un cambio radical. Pues vamos a seguir con A las ver. fotitos, que ya es la última. ¿Y qué me dices? ¿Qué Esta te ya es supone actual. este día para ti? Aquí fue el primer congreso que fuimos de ventas a Valladolid con Rosa Montaña, ya te digo, y pues fue un momento importante, ¿no? Al final en la toma de decisiones de pues, algoritmos al final mental, ¿no? Y llega Rosa y te los cambia. Te da la vuelta, te hace salir fuera de la caja, definir mejor tu propósito con estrategia, sin perder sobre todo lo que me gusta de ella o lo que a mí me ha sacado de mí, ¿no? Es que no pierda esa autenticidad de la Sonia de cuando tenía 4 años y por qué quería ser médico y luego por qué quería ser ginecóloga y ahora por qué se está queriendo convertir en empresaria y queriendo crear el movimiento de plenipausia. Es a través de, no solamente te explica ventas, porque al final tú vienes de medicina, en medicina pues estudias medicina, fisiología, lo que hemos estado hablando, ¿no? Al principio del podcast, o sea, el ciclo menstrual, cómo lo defines, todo eso está en los libros. Claro, pero ahora tienes que pasar a la acción y tienes que todos esos conocimientos llevarlos a tu propósito, ¿no? A ese ikigai, que se junte tu talento, lo que mejor sabes hacer, lo que se te da bien y en qué puedes ayudar al otro, ¿no? Y te hace crecer en cuanto a desde dónde Claro. quieres tú entregarte, ¿no? al mundo. Claro, y sobre todo el accionar, porque si no accionas, no sabes si te has equivocado o no. No puedes darte cuenta de si es por ahí o no es por ahí. Exacto, sí. Entonces, no solamente aprendes de estrategias de venta, sino que aprendes
de tu persona y de dónde queda Sonia dentro de todo esto. Y al final es la pieza clave del proyecto. O sea, Rosa también te ayuda como a conocerte a ti mismo, ¿no? Exacto. Aparte de la autenticidad que dirías que estás aprendiendo con ella. Pues sobre todo muchas estrategias de negocio, porque al final es, o sea, aparte de todo el crecimiento personal, la parte de siendo médico, o sea, tú te basas en tus protocolos, en tu tal, y ya al final aparece con estrategias distintas de procesos que están tan relacionados y que no has visto, o sea, te abre los ojos en ese sentido. Hay que romper un poco el esquema a veces. Sí. Y más los médicos que... O se tiene la percepción desde fuera que son muy cuadriculados, muy, Sí, muy esquemáticos. Sí, somos como muy rígidos, Sí. Muy perfeccionistas, ¿no? Hasta que no está todo bien, no das el siguiente paso. Pues para romper un poco esa rigidez, tenemos Vamos a preparadas unas preguntas un poco más duras o A difíciles de contestar. Uf. Que tienes un minuto, por si no es suficiente que sean más duras, te metemos presión para que respondas. Un minuto cada uno. No todas. Venga, un reto. A ver. Vale. ¿Empiezas? Sí. Si mañana nadie te criticara por nada, ¿qué dirías sin filtros sobre la menopausia? Pues que tienen que saber que van a llegar a ella, sí o sí, porque si no han llegado, es algo que... O sea, la maternidad es opcional, pero la menopausia está ahí que y nos la vamos a encontrar todas. Entonces, tienen dos opciones. O abrir los ojos y buscar información para que les dé poder de decisión ante esa etapa, o pasar de todo. Vamos a pasar a la siguiente. En esta etapa de tu vida, ¿qué duelo personal has tenido que atravesar en silencio? Pues soltar, ¿no? Al final el sistema de decir, estaré haciendo lo correcto, es responsable donde me estoy encaminando dentro de mi profesión. Y ese sobre todo es como el miedo que tienes de enfrentarte a... Sí, de quizás hacer algo incluso a diferente. ti mismo, ¿no? Sí, hacer algo diferente. Es decir, ¿me salgo de aquí? Y una frase que yo escuché que me ayuda bastante, que es que si tu camino no tiene incertidumbre, es que no es tu camino. Muy bueno. Siguiente. Si hoy tuvieras que admitir una contradicción entre lo que enseñas y lo que a veces sientes, ¿cuál sería? Pues ese raciocinio, ¿no? A veces intentas buscar esa última molécula, esa hormona que lo va a determinar, y al final no estás transmitiendo tu mensaje alto y claro. Te estás centrando en... Eso es incoherente al final, porque la gente no te... O sea, la gente al final piensas que te va a comprar plenipausia o la consulta que sea, te la va a comprar por tus conocimientos. Y no. Te la va a comprar por tu persona. Exacto, ¿quién eres? Claro, te compran a ti, no Exacto. a lo que vendes realmente. Es lo muchas mismo veces. que si contratas un mentor. Exacto. Tú contratas pues al que tiene tus mismos valores, incluso al que ha estudiado lo mismo que tú, y luego está enseñando a otros a dar ese paso que tú quieres dar. Exacto, sí. Entonces esa sería la mayor incoherencia que... Vamos a pasar a la siguiente. ¿Recuerdas un momento concreto en el que te miraste al espejo y pensaste, algo está cambiando? ¿Qué sentiste exactamente en ese instante? A ver, repíteme la pregunta.
¿Recuerdas un momento en concreto en el que te miraste al espejo y pensaste, algo está cambiando? ¿Y qué sentiste ahí? Miedo. Mucho miedo. Mucho miedo de decir, me salgo de aquí, o sea, voy a soltar, ¿no? Al final lo de la doctora McDonald, eso fue ahí un punto de inflexión, ¿no? Voy a soltar un contrato a nivel económico de 90.000 euros anuales para decidirme por algo que es un proyecto nuevo, que es coherente con lo que pienso, con lo que siento y con lo que digo. ¿Y qué va a pasar? Ya no solamente miedo a nivel de del que dirán, no. Yo era sobre todo por si yo era capaz de sostener a nivel también económico esa pérdida al final. Y que es incómodo. Porque no solamente estoy yo. Si yo estuviera sola, pues vale, ¿no? Pero ahí detrás, sobre todo mi familia, ¿no? Y mis hijos, de si no sale bien. Pero bueno, ahora la pregunta no es si no sale bien. Ahora la pregunta es qué quiero ser para conseguir, para alcanzar lo que pretendo. Exacto, ¿qué tengo que hacer para que salga bien sí o sí? Entonces voy a dejarme de expectativas de los demás y basarme en mis propias expectativas para conseguirlo. Siguiente pregunta. Esta quizás es la respondida. ¿Qué miedo personal todavía estás trabajando hoy? Yo el miedo al éxito. El miedo al éxito es algo que Susana Manso lo define muy bien en su libro del miedo al fracaso al miedo al éxito, y ahí te reflejas, porque al final el éxito, primero tienes que definir tu éxito. ¿Cuál es tu éxito? El mío sería hacer lo que quiero, cuando quiero, como quiero y con quien quiero. Pero claro, para llegar ahí hay un camino muy largo. Y ahora mismo estamos en el punto de que el ocio es el negocio en mi vida. Entonces hay que trabajar, hay que ser disciplinados y saber cuál es tu motivo y cuál es el sueño grande, porque el elefante no te lo vas a comer entero, tienes que filetear. Y por última pregunta, ¿qué parte de tu autoestima ha tenido que reconstruirse con los años? Y se está reconstruyendo, y sobre todo la seguridad. La seguridad en mí misma, creer en mí misma. Y yo creo que nos pasa mucho a todas las personas que somos como muy responsables, muy perfeccionistas y que lo queremos tener todo controlado. Y al final, en el fondo, somos muy inseguros. Porque cuando no controlas el futuro, porque el futuro nadie lo controla, es esa seguridad y sobre todo al final también ese miedo, ¿no? Al que te dirán es difícil sobre todo es la seguridad en uno mismo, en lo que tú crees y en tus valores y en lo que tú persigues. Tenerlo siempre muy claro, y porque hay circunstancias en la vida que te vas a tambalear. Y claro, al final el futuro genera ansiedad y el pasado genera depresión. Por eso tenemos que vivir aquí en el presente y lo que salga. Mirar hacia el futuro. Sí. ¿Qué queremos ser? Mirar hacia el futuro, pero estando conforme con el presente. ¿Cómo queremos vivir ese futuro? Exacto. Tenemos una sorpresa preparada para ti. ¿Sí? ¿Más? Y bueno, hay un par de personitas que te quieren decir algo. Uf. Y bueno, nos han grabado Claro, al final me vais a hacer que llorara, ¿verdad? Ese era el objetivo, ¿no? No. A ver, chicos. Un momento. Ahí. Reproduce ese audio. Hola, soy la madre de Sonia Albero y puede que sea una de las
personas que mejor la conozcan. Aunque cuando los niños se nos hacen mayores, maduran, se enfrentan ellos solos a los problemas de estudios, trabajo, forman una nueva familia ellos mismos, pues todo eso va modificando el carácter y va moldeando la personalidad de cada uno. Pero bueno, la esencia siempre queda. Yo voy a contar cómo es Sonia para mí. Desde muy pequeña, ella empezó a despuntar entre todos los demás. Ya en la guardería, ella destacaba por su carácter simpático, hablador, trabajador y dirigente. Sí, en aquel momento ella ya era líder. Los años fueron pasando y ella siguió la misma línea. Los profesores y nosotros nos dimos cuenta que también era muy inteligente, pero sobre todo era y es muy trabajadora. Y estos dos dones juntos la han llevado hasta donde está ahora. Y es que, como siempre, ella no se conforma con lo que ha conseguido, ella siempre aspira a más. Estoy convencida de que cualquier objetivo que se le cruce por la mente lo alcanzará, y además con el cartelito de primer premio. Y bueno, ya para terminar, lo que más me gustaría es que Sonia haga una reflexión sobre ella misma, piense en su familia, esa familia tan maravillosa que ha creado y en todas las metas laborales que ha conseguido, y se sienta tan contenta y orgullosa de sí misma como nos sentimos su padre y yo de ella. Mi mamá. ¿Qué le dirías si estuviese aquí? Sí, pues que la quiero mucho. Que yo creo que parte de lo que soy también o sea, parte no, o sea, muchos de lo que soy se lo debo a ellos, por supuesto. A mi padre y a mi madre. Y que es verdad que ella es como mi pie a tierra, ¿no? En ese sentido. Ella siempre me ha intentado transmitir calma. No sabía yo tampoco que me veía ahí tan líder, ¿no? Porque al final no sería una palabra que entrara dentro de mi definición de como persona. Pero bueno, la ambición sí. Es ambición. Pero no como ser el número uno, ¿no? Sino, evidentemente, en esa ambición sí que intentar no, sino vas con el objetivo de ser número uno, pero para también entregar y dar tu valor y tu talento a los demás. Uh-huh. Entonces, pues bueno, le diría pues que la quiero mucho, que gracias por haberme ayudado y seguir ayudándome en toda mi vida y tenerme tan presente siempre. Y yo también los tengo a ellos muy presentes y sé que están ayudándome y apoyándome en todo con ese freno, ¿no? Con eso lo que te tira un poco también a tierra y hacer, pues eso, darte cuenta de que no todo en esta vida está en el trabajo, sino lo más importante lo tienes en casa. Tenemos también otra persona que también ha grabado algo para ti. Vaya. Y Pero esta pensaba vez que es iban un a ser vídeo. mis hijos. Al decirme personitas digo, mira mis hijos. Buenos días, mi nombre es Lorena Palacio, soy... ¡Ah! Hola. Mi Lore. Le he dado y se ha puesto. Hola, buenos días, mi nombre es Lorena Palacio, soy ginecóloga y bueno, yo conocí a Sonia hará más de 10 años, donde compartimos inicialmente un periodo de nuestra vida profesional en el Hospital de San Juan, donde coincidimos, digamos, en la residencia, y luego estuvimos también un tiempo trabajando juntas en una clínica de reproducción asistida, donde compartimos también muchos momentos porque éramos solo ella y yo. Entonces, bueno,
Si yo tuviese que definir a Sonia, creo que usaría 3 palabras. Diría que es polifacética, auténtica y perseverante. Es una persona que yo le he conocido muchos intereses a lo largo de estos años, muchos proyectos, muchas, digamos, cosas que ella, de las que coge interés y que hace. La he conocido, pues, obviamente, la parte médica, o en la residencia, como especialista, su parte de música, la parte deportista, la parte, pues, de madre, de ama de casa, de esposa, y ahora finalmente con esto nuevo que está llevando a cabo su proyecto, que digamos que estoy conociendo esta fase de emprendedora. Y la verdad es que en todas estas fases, en todas estos proyectos que yo la he conocido, digo que es auténtica porque en cada una de ellas se puede ver esa personalidad, se puede ver a Sonia en todas las cosas que hace, se ve a Sonia, tiene su personalidad y la marca en cada cosa que ella emprende. Y luego perseverante porque cada uno de esos proyectos que yo la he visto hacer, es una persona que todo lo lleva a las 5 estrellas, ¿sabes? Todo a lo máximo, a todo le mete muchísimas ganas y todo lo lleva a la excelencia. Y la verdad es que con la vida actual, trabajando, luego con las familias y todo, siempre me ha llamado mucho la atención de cómo lo hace, cómo llega a todo y a tanto. Entonces, si yo le tuviese que hacer una pregunta, yo le diría, Sonia, dime por favor, ¿de dónde sacas tantas ganas y todo ese ímpetu y esa energía para cada cosa que haces? Un saludo. Mi amiga, mi confidente, muchos días, ¿no? La doctora Lorena Palacios, una profesional increíble, pero mejor persona. Con Lorena yo he vivido muchos momentos y aquí ha puesto la cara más, la moneda, ¿no? De la moneda, la cara más mágica de Sonia. Pero ella ha vivido el lado oscuro, ¿no? De Sonia también, de esas dudas, de esos miedos, de esas incertidumbres, de esos problemas que al final, ya te digo que ha sido mi confidente en muchos momentos, y también han aparecido, pues eso, muchas dificultades que había días que no tenía ganas, pues, de tirar del carro, ¿no? Al final. Pero bueno, yo creo que lo que mueve todo es el amor y es la pasión. Al final yo soy del Atlético de Madrid y el lema que tiene el Atlético de Madrid es coraje y corazón. Coraje no es decirle al miedo, me escondo, sino salir, avanzar, que era lo que decíamos antes, con miedo, con mucho miedo, pero de tu mano y que te sirva de impulso. Corazón, el amor, ¿no? Que decíamos que al final lo mueve todo y te hace cuadrar toda tu agenda para tener en todo lo que haces, estar presente, esa pasión por la salud, por el bienestar, por cambiar la palabra menopausia y convertirla en plenipausia, y que eso se convierta en un movimiento. Y también pasión por tu familia, por ser, porque gracias a ellos eres como eres y eres quien eres. Y por mis hijos, y al final te da energía y es impulso y te hace que el miedo vaya de tu mano y te vaya impulsando hacia seguir hacia adelante y puedas hacer encaje de bolillos dentro de la agenda imposible de ese día, ¿no? Y luego, pues, evidentemente, trabajo, ¿no? Las dos han coincidido con esa cabezonería al final, ¿no? Y eso creo que en la sociedad hace mucha falta, esa disciplina y ese esfuerzo de superación y no quedarnos siendo víctimas.
sino pasar a la acción. Y pasar a la acción se pasa haciendo. Y nos equivocaremos miles de veces. Miles. Errores, tal. A lo mejor no es las expectativas que teníamos en algunos proyectos, pero cuando lleguen y tenemos que trabajarlos día a día en todo. O sea, el proyecto que estáis haciendo con estos podcasts, de ver a la gente, de que la gente escuche, que hay historias que nunca ha sido fácil, que ni nunca ha sido fácil ni nunca lo será, porque van a aparecer obstáculos que hay que ir superando. Pero cuando tienes un propósito y amas lo que haces, es que no hay excusas para quedarte donde estás. Hay que ir a por el siguiente paso. De que si no tomas acción, en unos años te arrepentirás. Exacto. O sea, el fracaso, bueno, ¿qué va a pasar? Si fracasas, pues has fracasado. Pero si no lo intentas ni siquiera, Exacto. El peso de la ya has fracasado sin intentarlo. El fracaso ya estás ahora, ¿eh? Es que el fracaso es no Claro. pasar a la acción. Ya Justo. estás decidiendo, Ese es el ahí ya peor estás fracaso. tomando la decisión. Dicen que solo fracasas cuando te rindes. Exacto. Hemos mencionado la palabra plenipausia y tal, pero me gustaría que lo expliques para dar fin al podcast y que me digas por qué escribiste ese libro y qué quieres conseguir con él. Pues nada, el libro se titula La menopausia empieza antes de los 37. 31 claves para entender tu transición hormonal a tiempo. Y en el título está prácticamente resumido lo que pretendo un poco transmitir, pero es verdad que al final hay que explicarlo, porque la menopausia no empieza antes de los 37, sino que empiezan determinados síntomas que son muy sutiles, que están ahí y que necesita las mujeres conocer y entender. Para entenderlos a tiempo y poder tomar decisiones, como decíamos, pasar a la acción cuanto antes. Porque al final es un tema muy invisibilizado, del que nadie habla, y luego como menospreciado, porque la palabra menopausia suena como a menos. Ya no es ese el sufijo, ¿no? Lo que significa a nivel médico el sufijo menopausia, sino que meno se hace referencia a la regla. O sea, pausa de la regla, en realidad, la palabra meno, ¿no? Un poco a ese ciclo menstrual que hablábamos, pero ya la palabra meno te suena a menos, a nivel social o a nivel cultural, Entonces era como ya algo que fracaso, ¿no? Y no, ni mucho menos, o sea, afecta a las mujeres a partir de los 37, ya empiezan con esos cambios hormonales. Yo también tengo, y si pongo 37 porque es la edad que tengo cuando se va a publicar a lo largo de todo este año de crecimiento, de escritura. Y plenipausia pretende convertirse en ese movimiento, ¿no? Que la gente pase a la acción, que las mujeres sobre todo se prioricen, se valoren, se escuchen y se cuiden. Pero que primero te tienes que cuidar a ti para poder cuidar a los demás. Entonces son etapas que, como hemos comentado a lo largo de toda la mañana, que necesita ellas cuidarse. El autocuidado es fundamental para luego poder seguir pasando a la acción y seguir priorizándose. Y entonces el libro, la palabra plenipausia es plenitud. En la menopausia es sentirte completa, sentirte realizada, pero eso requiere de herramientas, requiere de información, requiere de sostén y requiere por parte de la paciente, o sea, de la mujer, de liderar su propia salud. Entonces, plenipausia para mí es muchas cosas, pero es sobre todo a nivel personal, es ese propósito de que la mujer lidere su propia salud.
Claro, y al final el hacerte responsable y que no somos lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Entonces, si, bueno, te viene la menopausia y tú lo afrontas con buena cara, con qué alegría, tampoco es ningún drama. Claro, pero para eso no tienes que esperarte a los 50. Tienes Claro. que empezar a priorizarte, a cuidarte, a liderar tu salud, tengas la edad que tengas. Ujú. Pues tengas 18 años, tengas 35, tengas 48 o 60. Porque o sea, es necesario, si quieres llegar a los 70, 80, 90 con una calidad de vida aceptable, poder subir las escaleras, poder comer tú sola. Claro. Hay que prepararnos antes. Una maratón no se prepara el día que vamos a correrla. Es un trabajo diario de... Un hábito. Exacto. Esa, como ha dicho Lorena, esa perseverancia, ¿no? Justo. En resumen, hay que tomar acción. Exacto. Pues Sonia, ha sido un verdadero placer tenerte A aquí. Muchísimas vosotros, gracias. muchísimas Muy bien. gracias por el tiempo, me ha encantado y mucha suerte, mucho éxito. Gracias. Gracias.